De acuerdo. Entonces estamos ya grabando. Ok, entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Y como habíamos anunciado, pues corresponde el capítulo 24, el famoso capítulo 24 de Mateo, que como seguramente muchos de ustedes recordarán, es uno de los capítulos muy controversiales, por así decirlo, dentro de este libro, y que no sé cómo le ponen en sus Biblias, pero suele ser como, creo que el título común que le suelen poner es como señales antes del fin, ¿no es cierto? Suelen ponerle algo así a las Biblias. Puede que tengan algunos otros, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Y esto nace precisamente como a partir de una pregunta que le hacen los apóstoles al Señor Jesús, diciéndoles básicamente una pregunta doble, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del fin del siglo? Entonces, esta pregunta doble, digamos, es lo que detona todo el capítulo 24 de Mateo, que a su vez se replica también en Marcos y en Lucas, en parte, y también el capítulo 25, y todo el capítulo 25. Sí, vale la pena decirlo, este libro de Mateo tiene un plus, digamos, en explicar algunas cosas más que no explican los otros dos evangelios al respecto digamos, de todo el contexto del mensaje de esta me atrevo a decir, profecía que el Señor está haciendo, ¿sí? Y aquí quisiera que digamos, que nos abramos mucho la mente y que recordemos buena parte de lo que ya hayamos estudiado de la Biblia, y lo que más podamos traer a la mente sería mucho mejor, porque me he dado cuenta de una cosa, ¿sí? Seguramente en esto nos vamos a tardar un tiempito, ¿sí? Un tiempito, porque en realidad no es fácil este capítulo, no por los temas que aborda, sino por la estructura que tiene, ¿sí? Normalmente, y de pronto ahí me pueden corregir si me equivoco, pero normalmente este capítulo se le suele tomar de manera bastante aislada, en el sentido de que se interpreta o se suele enseñar a partir de este capítulo, a partir del propio capítulo. Es decir, se lee el texto, ¿no es cierto? Y después se trata de entender, como de interpretar, a partir de lo que dice el texto, qué se dice, ¿no es cierto? Entonces, si dice vendrá tribulación, vendrán pestes, vendrán terremotos, entonces lo que normalmente se suele hacer es relacionar eso con algún evento presente o pasado, es decir, está pasando o se le puede referir a esto o a aquello, ¿ya? O lo de las persecuciones, o lo de la abominación desoladora, o del que huyan y cosas por el estilo, es como que se suele hacer como que una relación más como que con términos o con, digamos, con perspectiva a la realidad, a hechos que han sucedido, ¿no es cierto? Más que a otra cosa, lo cual en principio no está mal, ¿ya? No está mal, pero creo que o más bien dicho, me he dado cuenta que ese título, que seguramente muchos de nosotros tenemos presente, como les decía, ¿no? De que este capítulo 24 es el famoso señales antes del fin, resulta que puede ser un poco perjudicial por lo siguiente. En este capítulo 24, como en el capítulo 23 anterior, se ve por así decirlo, una alta técnica profética del Señor Jesús, ¿ya? ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta, y bueno, acá les comento de dónde consulté todo esto. Resulta que acá tengo a la mano la versión 28 del Nuevo Testamento, Nestlé Alam en griego. Y una de las herramientas que tiene esta versión de este Nuevo Testamento en griego, además de la crítica textual, o sea, que permite comparar las diferentes versiones de pergaminos y demás, tiene un apartado al final que es muy útil para estos fines. Y básicamente tiene como índice, ¿ya? Una referencia, si se quiere, una referencia de cada uno de los versículos que pueden estar citados en los diferentes libros del Nuevo Testamento. O sea, más bien dicho, nos da una referencia capítulo por capítulo de todos los libros del Nuevo Testamento y qué versículo del Antiguo se puede estar citando ahí, ¿ya? Entonces, me di a la tarea por pura curiosidad, y la chaucha se hizo obra, como decimos acá, de revisar en dónde aparecía el famoso 24 de Mateo, en algunos libros.
no le digo que revisé todo porque sería mentirles, pero revisé en algunos libros y me llevé algunas sorpresas que me permitieron precisamente comentarles lo que les digo. Ya, todo esto lo estoy diciendo como preámbulo antes de leer. Sí, vamos a cambiar un poco la dinámica para no leer todo el capítulo de corrido, sino vamos a ir leyendo más bien por secciones, porque de alguna manera ya más o menos manejamos de lo que trata este capítulo 24. ¿Sí? Entonces, como les decía, como preámbulo, vale la pena de que no es eh, un itinerario, no es una agenda, que es como que esto va a pasar en orden cronológico, como que o sea, no es como que si el Señor Jesús estuviera diciendo, a ver, apunten, que les voy a dar la agenda de lo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? Entonces, punto uno, van a ver tales cosas. Punto dos, no, en realidad no, porque si nos hemos percatado en todas las profecías que hasta ahora hemos venido estudiando, nunca las profecías tienen esta característica de ser lineales, son más bien como espirales. Comienzan diciendo una cosa, después dicen algo y después terminan diciendo lo del principio, ¿ya? Entonces, no, no, digamos, entre otras razones, porque el pensamiento hebreo de la época no era lineal como nuestro. Nosotros pensamos en presente, pasado y futuro. En cambio, en hebreo no. En hebreo no hay un antes y un después en ese sentido. O sea, la mente no está en forma lineal, sino que se piensa como una especie de ciclo, de espiral, si se quiere, ¿ya? Entonces, eso también está retratado en la forma en cómo se escribe. Y por eso es que este capítulo 24 de Mateo no es un itinerario, ya les digo. Entonces, desde ahí, digamos, se suele partir un poco equivocado cuando, y seguramente nosotros también en algún momento lo aprendimos a decir, escuchando así, que pensamos que primero va esto, después va aquello, y no, que no, porque entre otras razones, y por eso decía que este capítulo 24 es una muestra de una alta técnica profética, o sea, de un mecanismo de interpretación bíblica enorme, ¿ya? Y que demuestra un conocimiento enorme de la Biblia, obviamente porque está hablando el que la dio, ¿cierto? Porque, entre otras cosas, es un compendio, ¿sí? Un compendio, si se quiere, es una antología, ¿ya? O es ¿qué se diría? Es un midrash, tal vez, de varias profecías que están regadas a lo largo de la Biblia, ¿ya? No está hablando de un itinerario, sino está hablando de un evento que, por así decirlo aquí, le llaman la venida del Señor, la venida del Señor o el fin de este siglo, que básicamente está a la mano, digamos. Ya este es casi que digamos lo mismo. Entonces, en torno a esto, el Señor Jesús lo que hace en todo el capítulo 24 es recoger algunas profecías que ya estaban anunciadas y les comienza a dar alguna otra perspectiva, digamos, por así decirlo. Les comienza a explicar. ¿Sí? Entonces, por eso es que este capítulo 24 es más bien una antología o una reconstrucción de Isaías, de Joel, de Miqueas, de Zacarías, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, de Deuteronomio, incluso de algunos libros de la Biblia, ¿ya? Y comienza a hacer como que una reconstrucción en función de esas, de Daniel, ¿ya? En función de todas esas profecías que pueden ser versículos, pueden ser apenas líneas incluso, y en función de todo eso arma toda una nueva interpretación que en lugar de reñir más bien cuadra todo lo demás, ¿ya? ¿Y cuál es el asunto? Aquí por lo general se ha pensado que cuando la pregunta que aquí le hacen es sobre el fin del mundo, uno se piensa enseguida al globo, a la totalidad, ¿no es cierto? Y lo que aquí vamos a ver es que están hablando más bien con una perspectiva muy específica, ¿ya? Así que lo que primero digamos es que lo que siempre les invito cuando leamos estos pasajes, que por lo general suelen ser de los muy estudiados, que podamos revisar para que no nos juegue una mala pasada todo el conocimiento previo, sino que más bien podamos aproximarnos a este texto como que si fuera la primera vez que lo leemos sin saber nada, digamos, como que no sepamos nada más que la Biblia, no sabemos nada de nada, digamos así, en torno a lo que normalmente se suele decir de este capítulo. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto,
creo que es una buena introducción como para dedicar, Dios quiera que no muchas semanas a esto. Sí, porque en realidad creo que va a ser un poco larguito, pero Dios permita que valga la pena. ¿Sí? Entonces comencemos por el principio. Capítulo 24 de Mateo, versículo 1. Dice, cuando el Señor salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, vente a derribar. Ok. Y desde aquí, en estos dos versículos, ya hay un montón de cosas. ¿Ya? Porque normalmente le suelen entender, o se suele entender a este pasaje como Jesús predice la destrucción del templo. ¿No es cierto? Y sí, es cierto. Si lo tomamos en sentido literal, claro que es una predicción, por así decirlo, ¿no? Profecía en el sentido de lo que todos nosotros entendíamos, nos está anunciando algo del futuro, de que ese templo no iba a estar en pie por siempre. Ahora, resulta que esta palabra o esta idea de que no quedará piedra sobre piedra aquí aparece al menos ya en dos partes de la Biblia, ¿sí? Aparece tanto en Jeremías 9:10, capítulo 9, versículo 10 en adelante, como en Miqueas, capítulo 3, versículo 12 en adelante, ¿ya? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Sí? Si ustedes de pronto desean que lo podamos leer, lo podemos leer, pero ¿cuál es la idea de esto? Habla como de Miqueas, habla de Jerusalén y que Jerusalén será derribada al punto de no quedar piedra sobre piedra. Pero el contexto de esta destrucción no es otro sino el pecado del pueblo, que en función de que el pueblo ha estado pecando y no se ha arrepentido pese a los diferentes llamados de atención y recordatorios y demás que el Señor les mandaba a través de sus profetas, la respuesta del Señor era estos ya no aprenden, por así decirlo, y lo que toca es destruir eso, ¿sí? Así que con todo eso ya nos da un buen parámetro para saber de lo que va a comenzar a hablar en adelante, ¿ya? Porque se ve que los discípulos entendieron, ¿ya? Se ve que los discípulos entendieron porque, más allá de lo que ellos hayan querido indicarle al Señor, lo que normalmente se dice es, ¿no? Como que tal vez se les levantó el ego a los apóstoles, ¿no? Y dicen, mira, Señor, mira qué semejante edificio. Porque en realidad era una construcción muy, muy suntuosa para la época, ¿sí? Era una construcción muy, muy suntuosa. De hecho, acordémonos que los sumos sacerdotes que fueron instituidos a partir de los macabeos, ¿ya? Que fueron precisamente descendientes de los macabeos los que fueron sumos sacerdotes, ya no los descendientes de Aarón, ellos impusieron impuestos, para la redundancia, para que cada persona contribuya una cierta cantidad de dinero, de plata, al templo. Entonces el templo era muy suntuoso, además que después, en los tiempos, unos años antes del Señor Jesús, el famoso Herodes, el grande, como le dicen, él mandó ampliar el templo, pero no el templo de la casa, sino todo ¿cómo se suele decir? El complejo del templo, que era toda la planada, el patio y unos arcos alrededor, ¿sí? Todo eso mandó a hacer él. Así que todo ese complejo del templo era más bien algo grande, ¿ya? Era grande, tenía muchos datos, tenía muchas facilidades, era un complejo grande, ¿ya? Para la época, ojo, para la época. Entonces, más allá de que los apóstoles le hayan estado diciendo, mira, Señor, mira, mira, qué hermoso, todas las cosas, ¿no? Más allá de eso, la respuesta del Señor Jesús es la que nos tiene que hacer pensar, no tanto la intención de los apóstoles. Los apóstoles pueden haber estado diciendo, sí, mira, o alguna cosa, ¿no? Pero lo que les dice el Señor Jesús es la típica forma del Señor Jesús de cómo Él hace pensar y de cómo deberíamos nosotros llegar a pensar. Que cuando el Señor Jesús dice algo, no lo está diciendo de loco, o sea, no lo está diciendo así nomás, ¿ya? Sino que posiblemente y muy probablemente lo que el Señor Jesús esté diciendo está haciendo referencia a alguna parte de la palabra y con lo que se quiere decir es que nos está haciendo referencia a alguna profecía. ¿Ya? Alguna parte de la palabra, en general. En este caso es una profecía de Jeremías y de Miqueas, todo, el templo y todo lo demás. El Señor les dice, sí, sí ven esto, bueno, pues resulta que, amén les digo, ¿no es cierto? Que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después se van al Monte de los Olivos. Vale la pena decir, ¿sí? Vale la pena decir, vale la pena decir, vale la pena, 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 decir, el monte del templo.
donde estaban ahí, está frente al Monte de los Olivos. Así que lo que hicieron fue salir de ahí, bajar, darse una vuelta y ver al templo desde el frente, ¿ya? Sí, no sé si me explico. Sí, pero básicamente es como que cambiaron de montaña. Sí, cambiaron de montaña. Ya, entonces el Monte de los Olivos está frente al Monte del Templo. Entonces, como ellos estaban en el templo, salieron, se dieron la vuelta, bajaron, subieron el Monte de los Olivos y ahora le tenían al templo al frente. Ya, al complejo del templo le tenían al frente. Ahora bien, resulta que al parecer esta respuesta del Señor Jesús, como se suele decir, se les detona en los apóstoles muchas inquietudes, porque para ellos no fue un tema como para nosotros, como nosotros sabemos decir, ¿no? O sea, como nosotros podríamos, como nosotros podríamos advertir, ¿no? De que, bueno, sí, el Señor muy, muy comúnmente se suele decir, y sí, efectivamente esto pasó cuando las tropas de Tito vinieron en el año 50 por ahí, o 70, perdón, por ahí, y destruyeron efectivamente todo el templo. Entonces, la conclusión que se suele sacar es cierto, ¿no? El Señor Jesús es verídico, ¿no es cierto? Y ya. Pero resulta que no es solamente eso. Más allá de que se haya cumplido, que sí es como les digo, una referencia a una profecía. Ahora, ¿cuál? Pues a Jeremías 9:10, ¿ya? Jeremías 9:10. Si es que alguien lo tiene por ahí, sería buenísimo. Leo Jeremías 9:10. Sí, desde el 4, porfa, desde el 4 hasta el 11, mejor. Jeremías 9:4 dice así: Gracias. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Porque, ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla con su boca, dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿No los he de castigar por estas cosas? Dice el Señor de tal nación. ¿No se avergonzará mi alma? No se vengará, perdón. ¿No se vengará mi alma? Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar bien quien pase, ni oírse bramido de ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra, huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Sigo? Hasta el 13, por favor. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Y Hasta el el 14. 13. Y el 14 14. también. Sí. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Ok, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, aquí hay una referencia, ¿sí? Hay una referencia que básicamente lo que el Señor Jesús está diciendo, ven, todo esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuál es la idea? Esto va a ser destruido. Ahora, la cuestión, más allá de que pasará o no pasará, lo que el Señor le está diciendo en pocas palabras es,
acuérdense de esas profecías que hablaban de qué o por qué era que Jerusalén iba a ser destruida, porque lo normal no es que Jerusalén se destruya. Lo normal no era que el templo sea destruido. Eso no era lo propio, digamos. En su tiempo no era lo propio. Pero ¿en qué ocasiones Dios anunció que se iba a destruir el templo? ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, lo que los discípulos entienden es que no está hablando simplemente de una profecía de que, no, de que, bueno, en algún momento se va a destruir y bueno, qué pena, no. No, sino que lo que le está diciendo entre líneas es, acuérdense de lo que está escrito, de las razones por las que el templo de Jerusalén iba a ser asolado, iba a ser destruido. Y la razón que podíamos intuir desde ya, ¿no es cierto? Era porque el pueblo había dejado la ley del Señor. Y sí, como les digo, entonces fíjense más o menos lo que está haciendo ahorita, lo que el Señor está causando, aún a nosotros, 2000 años después de que haya dicho estas palabras. Entonces, con una pequeña frase que dice, porque de cierto les digo, amén les digo, que no quedará piedra sobre piedra, no es solamente un anuncio de lo que iba a pasar al futuro, ¿ya? Es también un recuerdo o una seña, por así decirlo, que nos arroja a su vez a las profecías del pasado y que nos explican por qué es que el templo iba a ser destruido. La razón más fácil, así, sencilla, muy, muy, muy sencilla, es porque el pueblo abandonó la ley del Señor, ¿ya? Entonces, fíjense, aún con templo y todo, pues si abandonaban el pueblo la ley del Señor y hacían un montón de cosas que no son de hacer, la consecuencia era que el Señor iba a destruir el templo y él mismo iba a permitir que se destruya y todo lo demás, ¿ya? Entonces, fíjense, que es suficiente, pero si leemos, les repito la cita, ¿no? Miqueas 3:12 en adelante, ¿cierto? Si leemos Miqueas 3:12 en adelante, pues básicamente va a estar igual. Básicamente la idea es lo mismo. Habla de que Jerusalén, obviamente no el templo como tal, pero de que Jerusalén iba a ser destruida a causa de que el pueblo seguía en pecado, ¿sí? Y no se arrepentía ni nada por el estilo, no tomó medidas correctivas, ¿sí? Entonces, fíjense, esta respuesta que en un principio les da el Señor, dice, si ven todo esto, esto va a ser destruido, ¿ya? Lo que le está diciendo es, acuérdense de por qué, ¿sí? Y eso nos bota a algunos profetas que dijeron por qué. En palabras sencillas, porque el pueblo dejó la ley, dejó de servir al Señor como corresponde. Ahora bien, pasan al otro lado del monte, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice el 24:3 de Mateo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas? Ya, eso de cosas se sobreentiende. ¿Sí? ¿Cuándo serán estas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ok? Entonces, al parecer, lo que deja ver esta lectura, porque en su paralelo de Marcos también es similar, les habla de la destrucción del templo y después les habla de las señales del fin, entre comillas. Entonces, la pregunta es, ¿qué señal? Dice, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿No? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, primero, aquí me topé con una cosa. La palabra aquí venida es una de las que normalmente se suele pronunciar o se suele comentar mucho en el ámbito cristiano e incluso católico por las connotaciones que le han dado. Y la palabra que aparece aquí es la parousia. No sé si ustedes han escuchado. Y a propósito de esta palabra se han tejido muchas doctrinas, muchas enseñanzas, ¿ya? Pero básicamente parousia es por así decirlo, la aproximación. O sea, es venida, pero no en el sentido de como nosotros en español decimos cuando vienes, como cuando llegas, ¿no? Sino más bien es cuando ya estás acá, ¿ya? O sea, cuando ya llegaste, por así decirlo. O sea, cuando ya estás cerca, cuando te aproximaste, por utilizar otra palabra. Así que, más bien solo por aclarar el término, pero si encontramos otro, no hay problema. Me atrevería a decir, ¿qué señal habrá de tu aproximación? O sea, de cuando ya estés cerca, de cuando ya hayas llegado, de cuando ya estés aquí, ¿ya? O sea, ¿qué señal habrá de ese día, de cuando ya llegues, de cuando ya estés cerca? Josué, Y del fin del siglo. Resulta, sí, ¿puedo leer otra versión, sí, el versículo 3? sí, por favor. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y
¿qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Exacto. Entonces, fíjense, la primera pone en presencia, porque la idea es cuando alguien, no es como que está llegando, Ya está. como que le vemos venir, ¿no? Sino que ya llegó, Ya está presente. ¿sí? Ya está acá, de tu presencia, ¿verdad? Porque ya llegó, ¿ya? Entonces no es como de tu venida, porque ya les digo, en español es como que se piensa como que todavía está viniendo, como que aún no termina de llegar, pero no, la idea de aquí de parusia es que ya llegó. Por eso es que a veces se tejen un montón de interpretaciones que no nos vamos a meter, pero la idea detrás de esa palabra es que ya está acá, ¿sí? Que ya está aquí cerca, ¿ok? Entonces dice, ¿qué señal la hora de tu venida? Y la otra, dice, del fin del siglo. Ahora, aquí para nosotros, esto no nos debería llamar la atención. Normalmente, por fin del siglo se suele entender como esto del fin del mundo y alguna cosa como muy caótica. Pero resulta que está en determinar qué palabra se utiliza aquí. Y por fin, ¿ya? Por fin. Y resulta que así como en hebreo han habido, sí, me enteré también, fin, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes que en hebreo hay la parasha Miketz? ¿Se acuerdan? Que es la de cuando José sale de la cárcel, de Miketz, y al cabo de 2 años, ¿ya? Y se acuerdan que esa palabra precisamente le traducen como al fin, pero no es un fin definitivo, sino es un fin que cierra un ciclo para abrir otro, ¿cierto? Es como un punto seguido, ya no es un punto final, es un punto seguido, ¿ya? Es que acaba un ciclo y comienza otro, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Sí nos acordamos, bien, espero que sí. Ya, resulta que aquí no está hablando de ese fin, ¿ya? De ese acabose de todo, ¿ya? Está hablando aquí de la completación del ciclo, ¿ya? Cuando se ha completado este ciclo. O sea, fin en el sentido de que ya llegó a su tope, ¿ya? Entonces, de eso cambia un poco las cosas, porque nosotros del fin es como que a veces pensamos como que ya el mundo no da más, pues se acaba, ¿no? Entonces como que ya no da más, como que llega un grado de malignidad o de destrucción, de corrupción, de pecado, que ya no avanza más, entonces sí, se colapsa el ciclo, y no es tanto ciclo, sino este olam, podría decir, o sea, este sistema, por eso es que le traducen así, ¿no es cierto? Cuando este ciclo va a llegar a su colmo, va a estar listo, quiere decir. ¿Ya? Entonces no es tanto como de cuándo ya se va a acabar esto y va a ser la destrucción total, no tanto así, sino más bien lo que están preguntando es cuándo tú vas a estar acá, es decir, cuándo este mundo va a estar colmado para que tú vengas, ¿sí? Entonces ahí es lo que el Señor va a comenzar a decir un montón de cosas, ¿ya? Entonces cuando nosotros pensemos, y esto nos sirva también para refinar algunos conceptos, cuando nosotros pensemos en esto de el fin del mundo, no pensemos en que el mundo va a explotar, ¿no? El planeta Tierra va a explotar o un mega tsunami. No, no, no va a ser así. Cuando en la Biblia, al menos en la Biblia, se hable del fin del mundo, muy posiblemente, ojo que habrá que ver en cada caso, pero muy posiblemente se estará refiriendo a las condiciones en las que tiene que estar el mundo en todo sentido, el sistema más que el planeta. El sistema y todas las condiciones estén ya aptas para que el Señor venga. ¿Sí? Porque si no nos hemos dado cuenta, todavía las condiciones no están aptas. ¿Ya? Es como, y precisamente, creo que una de las cosas que mejor ejemplo dan de esto es el tema del parto. Y todas las hermanas que habrán dado a luz sabrán eso, ¿ya? Eh, una mujer que está gestando, ¿no es cierto? Tiene la expectativa de que en algún momento dará a luz, no sabe cuándo. Bueno, ahora ya planifican y todo, pero en términos generales, antes de que haya esto de la planificación, incluso a veces es necesario, pero cuando imaginémonos que estamos hace unos años que no había eso, ¿cierto? Resulta que la persona, la mamá, estaba gestando, estaba embarazada, sabía que en algún momento iba a dar a luz, pero no sabía cuándo, ¿no es cierto? Y solo sabía que ya estaba cerca porque los dolores iban incrementando, ¿no es cierto? Entonces, lo que aquí el Señor va a decir, y es lo mismo,
¿Cómo sabremos de esto? Pues dense cuenta, no les puedo decir la fecha, ya no les puedo decir el día y la hora, por eso lo hice más adelante, no les puedo decir la fecha, porque me dicen que se está cortando un poquito. Por momentos, no sé si a todos, yo traté de asegurarme del internet, pero se te corta partecitas. Sí, no sé si también sientan los demás hermanos. Bueno, esperemos que ya no se corte. Si se corta, igual me avisan, por favor, ¿ya? Bueno, ya le veré lo que hacemos acá. Entonces decíamos, entonces el tema de las señales para esto, ¿no? Entonces lo que le estaba diciendo es que básicamente la analogía más efectiva que se encuentra para esto, ¿no es cierto? Es el tema del parto. El tema tiene que ver con la intensidad de las contracciones previas a dar a luz, las contracciones y todo lo que pasa en su organismo. Ahora bien, primero resulta que aquí marca mucho la línea, y creo que tal vez lleguemos solo hasta el capítulo 4, este versículo 4, por todo lo que, no es un poquito más, pero vale la pena hacer este énfasis, ¿ya? Entonces en el 4 les dice el Señor Jesús. Respondiendo a Jesús les dijo, miren que nadie les engañe, ¿ok? Y aquí me llamó mucho la atención la palabra engañe, ¿ya? Entonces, porque por lo general se suele decir que es como, no sé, como, o sea, engañar es como que alguien que tiene una actitud muy malévola, o sea, el engaño es como que hay una intención detrás de que la gente o sea, no conozca una determinada verdad, ¿de acuerdo? Pero más bien la palabra que estaba detrás no era tanto engañar, sino más bien como decir descarriar, ya que nadie les haga descarriarse. Entonces, fíjense, y esto una vez más corrobora todo lo que hemos dicho respecto del mensaje del libro. El mensaje del libro de Mateo era básicamente que Yeshua es el Mesías y que el Mesías es Dios. O sea, que Yeshua es el Mesías y por lo tanto es el Dios, ¿ya? Ahora bien, por eso es que comienza por acá, diciendo, ¿cuál es la señal del fin? Primero, premisa, no se dejen extraviar, no se dejen descarriar, ¿ya? Lo que quiere decir es, hasta ahora han aprendido lo que corresponde, por lo tanto, después nadie les tiene que cambiar de carril, nadie les tiene que sacar de este camino, de este entendimiento, ¿sí? Y de ahí dice, en el versículo 5, ese por qué, sino que más bien simplemente dice, vendrán Está igual, muchos de mi Sosito. nombre Está diciendo. igual, se sigue cortando. Ok, entonces, bueno, si se corta, avísenme, por favor, roguemos que no. Ok, entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, en el capítulo 4 de Mateo 24 dice, el Señor les dice, miren que nadie les engañe. Entonces, más que engañar, que les decía, ¿no? Que por lo general en español cuando hablamos de engañar, se entiende como una intención detrás de querer engañar, ¿cierto? Como que la palabra está valorada en ese sentido. Pero más bien la palabra que aparece en griego tiene que ver con extraviar o descarriar. Sí, en el sentido de que alguien tiene un rumbo y lo que se logra es que se descarríe, que se salga del rumbo. De acuerdo, entonces lo que le dice el Señor es, fíjense, o sea, observen, estén atentos de que nadie les haga descarriarse, de que no se descarríen, ¿sí? Eso básicamente. Lo que, como les decía, implica que hasta el momento habían aprendido una forma o la forma en la que se entendía que el Señor Jesús es el camino, como normalmente se dice. Es decir, que esta idea, digamos, esta verdad de que el Señor es el camino, de que Él es el Mesías, entonces es el camino que hay que seguir. Y por eso la primera advertencia que hace es lo que dice en el versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos extraviarán. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí vale la pena hacer una aclaración. ¿Sí? Nosotros hoy, y esto normalmente me he dado cuenta, que se suele pensar mucho solamente o mayormente desde el ámbito cristiano, ¿ya? Porque, como aquí dice, muchos dirán, yo soy el Cristo, ¿sí?
normalmente se suele esperar que venga alguien diciendo, yo soy Jesús, ¿no? Y por eso es que se levantó en su momento un señor que decía eso precisamente, ¿no? Y hay muchos que en su fantasía afirman ser la reencarnación de Jesús y demás, ¿no? Y como que se toman ese nombre y como que intentan reproducir lo que dicen los evangelios respecto de la obra del Señor acá. Pero no tiene nada que ver eso. Si le entendemos, por eso es que esos además de, digamos, son más bien charlatanes que, bueno, intentan ganar fama o dinero al respecto. Pero más allá de eso, no se refiere a eso. No se refiere a ese concepto de que vendrá alguien fingiendo ser el Señor, o sea, fingiendo ser el Señor Jesús. Porque una de las cosas que debemos aprender a lo largo de este libro es que cuando se habla en la Biblia, en el contexto del Nuevo Testamento, del concepto de Mesías, no debemos pensar en el Señor Jesús, digamos, en el nombre de él, ¿ya? Sino debemos pensar en el concepto teológico de Mesías, ¿ya? Por eso es que aquí dice, y vendrán muchos en mi nombre, ¿ya? O sea, con mi nombre, en virtud de que el Señor les envió, diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Mashiach, ¿ya? Y aquí hay una cosa que nos debe poner muy en alerta. ¿Quién es o cuál es el único pueblo que puede estar esperando al Mesías como tal? Si no es el pueblo judío, ¿ya? Y a quienes puede o podía en la época, porque no pensemos ahora, pero pensemos en la época, a quienes podía engañar una persona que diga ser yo soy el Mesías, a quienes podía engañar o a quienes podía asombrar, digamos, en algún momento. ¿A quién? ¿A quién? Sino a los judíos. Imagínense que venía una persona X por ahí y decía, yo soy Mashiach, y se iba a la China. ¿Le entenderían? No entendían lo que era Mashiach. Si se iba a la China, a la India, llega, yo soy Mashiach. Los hindúes de la época dirían, ¿y? O sea, ¿y qué es eso? ¿No es cierto? Por otro lado, si se iba, por ejemplo, digamos, no sé si a la época ya existían los incas, pero supongamos que venía una persona acá diciendo de los incas, no, yo soy Mashiach. Los incas, ¿qué dirían? ¿Y qué es eso? Pero diferente, o si se iba a los romanos, o si se iba a los egipcios, a los babilónicos, a los europeos, lo que sea, a los africanos, etcétera, y se iba a presentar como, yo soy el Mesías, yo soy Mashiach, pues no le iban a entender, no entendían no sabían de qué se trataba. Pero quienes en la época, ¿ya? Sí entendían qué era Mashiach. ¿Quiénes? Sino mayormente el pueblo judío, ¿ya? Y ahí en ese sentido estaban incluidos los apóstoles, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando aquí dice, muchos vendrán con mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ya muchos descarriarán o extraviarán, ¿ya? Entonces, ahí lo que tenemos que saber es que esto está dicho principalmente en el contexto de ellos, ¿sí? Entonces, en el contexto, digamos, inmediato, temporal de ellos, ¿sí? Es decir, lo que está diciendo en primer lugar o de primera mano está dirigido a cosas que iban los apóstoles mismos a vivir, ¿ya? Por eso es que al final de este capítulo dice, y de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que acontezcan todas estas cosas, ¿ya? Y eso es uno de los problemas que a veces se tiene cuando se quiere interpretar este pasaje o este capítulo solamente con vista al futuro, como que si fuera una agenda, como les decía, ¿no? Entonces, cuando llegan a ese versículo dicen, ¿cómo? Entonces no cuadra y se hace un colapso ahí, se hace un montón de cortocircuitos. Entonces, no, lo que debemos saber como punto de partida también es que todo este capítulo 24 en principio estaba dado para cosas que les iba a tocar vivir casi de manera inmediata a los propios apóstoles. Por eso les dice ahí, y a ustedes les matarán, les entregarán en las sinagogas y todo lo demás, ¿ya? Que era un contexto muy inmediato para ellos y que les tocó vivir y que sí se cumplió, ¿ya? Entonces, eso punto uno. Ahora bien, esto como les decía, de que no se dejen engañar de quién es digamos, que nadie les engaña que venga diciendo yo soy el Cristo, ¿no es cierto? Resulta que para nosotros, hoy, ahorita, nosotros como cristianos, digamos, como creyentes en el Señor, no nos mueve, no nos mueve que alguien venga diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, ¿ya? Así como tal, yo soy el Mesías o alguna cosa, pues a nosotros no nos mueve. Pero resulta que, como les decía,
al ser el concepto Mesías mayormente de origen judío, derivado de la interpretación judía de la época, que trascendió en los años, ¿no es cierto? Y por problemas, digamos, como que le surgieron en su momento, porque había mucha gente que se autoproclamaba Mesías y movió un poco de gente, los judíos, las autoridades judías decidieron que solamente el Sanedrín puede declarar a alguien como Mesías, ¿ok? O que solamente alguien, una autoridad del pueblo judío, puede declararle a alguien como Mesías, ¿ya? Independientemente de lo que crean, de lo que sea. Alguien de la autoridad, de la jerarquía judía, puede declararle a alguien como Mesías, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué esto? Porque nosotros, por lo general, no estamos muy informados de lo que pasó después de los hechos o de lo que relata el Nuevo Testamento. Y resulta que después del Nuevo Testamento, de la muerte del Señor y de lo que cuentan los evangelios y hechos y demás, resulta que en el pueblo judío de la época, a propósito de la invasión romana y después de los conflictos que se dieron, hubo muchas figuras de Mesías, ¿sí? Han habido al menos, bueno, por así decirles, más de 10. Tanto es así que ustedes, digamos así, pueden encontrar, incluso hasta en la Wikipedia, pueden encontrar así. Si ustedes buscan en el Internet y por ir a la fuente más fácil, digamos, buscan Mesías, o sea, quienes han sido Mesías en el pueblo judío en Israel, van a ver una lista bastante amplia de personas que en su momento fueron declarados como Mesías, ¿ya? E incluso hubo algunos que se dice que llegaron a hacer milagros, que llegaron a hacer conquistas y todo lo demás, ¿ya? Incluso aquí mismo en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan ustedes cuando en Hechos les capturan a Pedro y a Juan, ¿no es cierto? Y el famoso Gamaliel da el consejo este de que déjenlos que sigan persiguiendo, no sea que sean encontrados peleando contra Dios. Si no, acuérdense de este bar, no sé cuánto, ¿no es cierto? Que no recuerdo el nombre, que levantó a muchos, pero después le mataron y ahí se acabó. Entonces, eso es una muestra de que en la época era más o menos común que de cuando en cuando se levante gente, líderes, más que nada políticos, etcétera, como lo que normalmente esperaría la gente, y que causen algún revuelo, ¿ya? Pero lo que sí lo que sí pasó, y de hecho debe haber sido un golpe muy duro, fue, y ahí les puedo recomendar que pueden investigar más a fondo, un poquito con más detenimiento, por ejemplo, la historia de Bar Kokhba, ¿ya? Y siempre llamó la atención de esto porque fue una persona que se rebeló contra el Imperio Romano y les ganó en su momento, si no estoy mal, año 120 después de Cristo, por ahí, 125, si no estoy mal, y logra recuperar a Jerusalén, logra incluso establecer un reino por 3 años, y logra emitir monedas y todo lo demás, y él y fue declarado Mesías, ¿ya? Y él fue declarado Mesías oficialmente por las autoridades del momento, e hizo algunas cosas, ¿ya? Y, por ejemplo, eso es algo que nosotros no hemos vivido. Nosotros a lo mucho hemos visto un montón de gente que intenta hacer cualquier cosa, que a legua se nota o sea, que ni siquiera entendieron bien la Biblia y que salieron ahí con sus cosas. Pero es diferente cuando en esa época, es diferente a como en esa época se pudo haber levantado alguien que incluso hace prodigios para el pueblo judío y que mueve las intenciones incluso de algunos que están en el camino, que es lo que básicamente más adelante sale. Sí, lo que con todo esto se ve, en pocas y en sencillas palabras, es que el fundamento de todas las cosas para no movernos, sea que vivamos o sea que muramos, es que estemos muy firmes en la declaración que hizo en su momento Pedro de que el Señor Yahushua es el Mesías, de que el Señor Yahushua, Él es Dios. Si no nos movemos de eso, ya, lo demás, digamos, es más llevadero, sí, lo demás es llevadero, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es que es muy importante este capítulo 24 que concentra el mensaje lineal de todo el libro de que el Señor Jesús es el Mesías, Yahushua es el Mesías, Yahushua es Dios, Yahushua es el Dios, ¿sí? Entonces, una vez más, por eso les dicen, miren que nadie les extravíe, les cambie de carril, les saque del camino, les ponga en otro lado. Vendrán muchos con mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos extraviarán. Dice, y aquí lo siguiente. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se alarmen, ¿ya? Porque es necesario que todo esto que todo esto llegue a pasar, pero aún no es el fin, ¿ok? Y aquí, fíjense,
aparece otra palabra, que es lo que les decía hace un momento, que no es la misma palabra que dice arriba cuando le preguntan el fin del siglo, ¿ya? No es la misma palabra en griego. Aquí cuando el Señor Jesús en el versículo 6 dice, pero aún no es el fin, aparece la palabra telos, ¿sí? Telos que sí, en algunos sentidos implica el fin, pero el telos más bien tiene que ver con la consecución de un objetivo, por así decirlo, ¿sí? Y que en últimas, telos, ¿sí? O telos es una referencia al mismo Mesías, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora bien, esto de oirán guerras y rumores de guerras y demás, ¿no es cierto? Está anclado con lo que dice en el versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces, fíjense ustedes, resulta que todo esto de guerras y rumores de guerras es un indicador un poco curioso, por así decirlo, porque guerras y rumores de guerras ha habido durante toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y por eso es que no nos debe, por eso es que cuando les digo, cuando normalmente se estudia este capítulo y se lee esto, dicen, siempre hay una guerra ahí, alguna guerra de momento, ¿no? Entonces no faltará quien ahora, por ejemplo, haga alusión a lo que está pasando en Europa con Rusia y todo lo demás, Rusia, Ucrania, de pronto la tensión entre las Coreas o alguna otra cosa por el estilo, ¿ya? Pero resulta que si somos bastante o lo suficientemente objetivos, nos vamos a dar cuenta que durante toda la historia de la humanidad siempre hubo guerras y rumores de guerras. Si no, y si no me creen, basta leer el libro de los reyes. Ahí buena parte del libro son guerras y rumores de guerras, ¿ya? Ahora, el asunto es entre quiénes, ¿ya? Porque por lo general cuando se lee esto, lo que se suele enfrentar o la perspectiva que se tiene es como mundial, ¿no? ¿Ya? Y resulta que no necesariamente. Vamos a ver por qué. Aquí pone, ¿no? En el 7. Y dice, todo esto es necesario para que esto acontezca, pero aún no llega el Mesías, aún no va a venir él, es lo que quiere decir. Y ahí dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, ¿esto qué es? Esto puede ser igual una referencia a una profecía que está en Isaías 19:2, ¿ya? Y básicamente lo que quiere decir en pocas palabras de esto de nación contra nación, no es como que va a haber una guerra entre países, ¿ya? O reino contra reino, sino más bien es como que va a haber contradicciones internas, ¿ya? Va a haber una nación, o sea, contra la misma nación, como decir una guerra civil, ¿ya? Y va a haber un reino contra reino, o sea, el reino contra el mismo reino, que es lo mismo que más adelante va a decir, y padres se pegarán entre hijos, hijos a padres y así. O sea, es un conflicto interno, más bien. No es como que el país A contra el país B y así, ¿no? No, sino que más bien la situación de cuando el Señor venga va a ser más bien conflictos internos, ¿ya? Y más que nada, no tanto, y por eso les digo que hace referencia a Isaías 19:2, porque no hace tanto referencia a los países, sino a digamos, a las diferentes formas de manifestación o de aproximación al conocimiento del Señor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento es que se da mayor, digamos, o se propicia más que venga el Señor? ¿Ya? No cuando hay guerras digamos, con amenaza de bombas nucleares, ¿ya? Que es lo que normalmente se suele decir. ¿Ya? Puede ser que eso hay ahora. Ahora son bombas nucleares, antes eran ejércitos y pestes y cosas por el estilo, ¿ya? Pero lo que se está diciendo es que, o lo que más bien parece decir, es que uno de los síntomas, uno de los indicadores de que el Señor está cerca, es que haya un constante, un estado de conflicto interno entre todos aquellos que se dicen ser hijos de Dios. ¿Ya? Es decir, cuando este entorno de tolerancia y todo eso se vaya acabando internamente, ahí paren las orejas, más bien dicho. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora parecería que el mundo está bregando, está avanzando hasta el tema de la tolerancia, de la integración, en todo el tema. Aún entre cristianos, todo lo más, es como que se ha llegado a un tema de tolerancia, de aguantémonos, somos hermanos, tú crees de diferente manera, pero al final, eh, de alguna manera se identifican, somos hijos de Dios. ¿Ya? Pero resulta que aquí lo que quiere decir el Señor es que cuando ustedes vean que se levante reino contra reino, nación contra nación, ¿no es cierto? Que haya guerras y rumores de guerras, es como que haya
escisiones, o sea, divisiones internas, pero más marcadas, ¿ya? Y de alguna manera eso es lo que está pasando ahora, ¿ya? No porque se están enfrentando países, sino porque la forma de entender la Biblia está sufriendo un montón de divisiones, está sufriendo un montón de choques. Si no, vayan a ver ustedes cuántas denominaciones hay ahora, ¿ya? Antes era bastante sencillo, hace unos 50 años era bastante sencillo decir, soy católico, o soy protestante, o soy evangélico. Y más o menos se sabía de qué se trataba, eran como dos, ¿no? Pero ahora decir soy evangélico es todavía decir un montón de cosas. Bueno, ¿de cuál de todas las que hay? Del montón que hay y de las que siguen saliendo. Entonces, fíjense, a eso se refiere, ¿ya? Pero todavía no llega a un punto, o no se ha llegado a un punto en donde esas diferentes líneas de pensamiento, digamos, cristiano, llegan a chocar, ¿ya? Así que más bien habría que parar atención si es que en algún momento eso comienza a pasar otra vez, porque ya pasó en su momento, que no se toleraron, ¿ya? Y se dividió. De hecho, por ejemplo, la reforma, la famosa reforma cristiana, es seña de esto, que hubo una guerra, hubo un reino contra un reino, por así decirlo. No fue un país, pero fue los protestantes, por así decirlo, contra los católicos, y se dividieron. Y después los protestantes entre ellos mismos, y se dividieron. Y después cada división entre ellos mismos se siguen dividiendo hasta ahora. ¿Ya? Es eso, por ejemplo. ¿Ya? Por así decirlo, la Iglesia Católica misma también vivía eso. También vivió eso. Por eso es que hay la Iglesia Católica de Oriente y la de Occidente. Después de los católicos se dividió entre los protestantes y los católicos. De los protestantes se sigue dividiendo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Y lo mismo el tema de pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ya? Esto obviamente hace referencia a cuestiones naturales, a fenómenos naturales, digamos, que lo mismo, si somos lo suficientemente objetivos, nos vamos a dar cuenta que han habido, durante toda la historia de la humanidad, han habido este tipo de cosas naturales, ¿ya? De eventos naturales, de pestes, de hambres, terremotos, incluso, por así decirlo. Hoy nosotros parecería que no hemos vivido lo que fueron las más grandes en su época. ¿Ya? O sea, es decir, ha habido pestes, ha habido terremotos, ha habido hambres más fuertes de las que hoy podemos saber. Con decirles, ¿no? O sea, con decirles, por ejemplo, el saldo del COVID no es nada comparado con lo que fue la peste negra en su momento. ¿Ya? Igual, por ejemplo, los terremotos que ahora hay no son nada con los que fueron registrados antes. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es, aún esos argumentos que suelen decir, miren, aquí dicen pestes, hambres y todo, y ahora hay terremotos, hay hambres y pestes. Entonces ahí está, entonces como que se están cumpliendo las profecías. Entonces, si somos, como les digo una vez más, lo suficientemente objetivos, nos vamos a dar cuenta que lo que hoy estamos viviendo, si comparamos con cosas anteriores, posiblemente no sean iguales, por así decirlo, que nos parecen muy graves porque nunca antes lo hemos vivido. Pero con decirles así nomás, por ejemplo, aquí nosotros, aquí unos pocos kilómetros está el Cotopaxi y está en proceso eruptivo, pero eso no es nada con lo que pasó en 1800 y pico. ¿Me explico? ¿Ya? Lo mismo. Lo mismo con el Reventador, lo mismo con el Sumaco, que son volcanes de acá, ¿no es cierto? Entonces, claro que están erupcionando con el Sangay y todo lo más, que están ahí como que en latencia y dirán, sí, mira, pero está tal. Sí, pero no es lo mismo que pasaron nuestros quizá abuelos o tatarabuelos. ¿Me explico? Y ellos sí la vieron más fuerte. Ya que hubo hambres, sí, es cierto que ahora hay un poco de crisis, pero no es lo que pasaron sin ir muy lejos, los de la posguerra, por ejemplo, en España, etcétera. Ya que eso sí pasaron hambre, hambre, hambre. ¿Ya? O que pasaron muchas generaciones atrás, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es, una vez más, lo que aquí está pasando digamos, está describiendo cosas muy generales, pero creo yo, o parecería que más bien está enfocado siempre dentro del ámbito del pueblo, si se quiere, judío y cristiano, por así decirlo, ¿ya? Principalmente está enfocado en eso, ¿ya? No tanto en el mundo, sino más bien en cuestiones internas. ¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, vale la pena que leamos esto de Isaías 19:2, ¿ya? Como para ir terminando. Y por eso les decía, este capítulo 24 de Mateo nos va a merecer bastante de esto, ¿sí? Entonces, Leo Isaías 19:2. gracias. Sí, por favor. Dice, levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Exactamente. Entonces, fíjense,
vale la pena decir, aquí Egipto, la profecía de esta de Egipto, no es precisamente contra el reino de Egipto, sino está hablando de los judíos que viven en Egipto, en la época de Ezequiel, de Isaías y demás. Entonces es de los judíos, digamos así, del pueblo que vivía en Egipto. Porque al final, y ahí les dejo de tarea que puedan leer todo el capítulo 19, resulta que al final del capítulo 19 dice, por ejemplo, miren lo que dice en el 22, en el 19-22. Y herirá el Señor Egipto, herirá y sanará y se convertirán al Señor y les será clemente y los sanará. Entonces uno diría, ¿cómo? Los de egipcios. Claro, está refiriéndose a los judíos que vivieron en Egipto, ¿ya? Y se está refiriendo a eso, les trata como egipcios, pero en realidad son los judíos que vivían en Egipto, ¿ya? Porque en la época del exilio, mucho pueblo judío se fue a dar en Egipto, huyeron para no irse a Babilonia y se fueron a Egipto, ¿ya? Y se está refiriendo a estos. Y dice el 23, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y fíjense, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. ¿Esto qué son? Los dos lugares donde fueron a dar los judíos, el pueblo, cuando fue la deportación y demás. ¿Ya? Entonces dice en el 24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto. Fíjense. Entonces, ¿cómo es eso? Suena raro, ¿no es cierto? Como que esta profecía no la hemos leído mucho, ¿no es cierto? O como que no es como que está a la mano. Pero resulta que está hablando del pueblo de Israel que estaba en Egipto y que a esos son los que Dios les va a restaurar y demás. Y dice, y el asirio, obra de mis manos. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues al pueblo judío que estaba en Asiria y que estaba en Egipto, el pueblo, digamos así. E Israel, mi heredad. Fíjense, entonces habla de los que se fueron a Egipto, de los que se fueron a Siria y de los que quedaron en Israel. Y el contexto, por eso les digo, del 19 es eso, de los de egipcios entre comillas, israelitas, obvio, que están en Egipto. Y en ese contexto les dice, y ahí se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Fíjense. Entonces lo que les dice, y por eso les decía, es que cuando el Señor Jesús está diciendo, y se levantará nación contra nación, reino contra reino, es que está haciendo referencia a a Isaías 19. O sea, a todo el capítulo 19, ¿ya? Nada más nos está citando un versículo y lo que nos está diciendo es que ustedes vayan y lean todo el capítulo. Y ahí se van a enterar de qué se trata, ¿ya? Y fíjense igual, si leemos la referencia del versículo 8, que es otra parte, dice, fíjense, Isaías 26, del 16 en adelante. ¿Qué dice? Isaías 26, dije. 26, Sí, 26, ¿cuánto? del 16 en adelante, por favor. Dice así, Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Exacto. Muchas gracias. Entonces, fijémonos una vez más. Todos estos dos versículos son a lo que está apuntando. Entonces, cuando dice, todo esto será principio de dolores, sí es verdad que está haciendo así. Prima facie, no se necesita ser un teólogo para saber que está haciendo referencia a cómo es que van a comenzar las cosas como si fuera muy semejante a un parto. ¿No es cierto? Entonces, esto es como que, o sea, y esto es todavía, espérate que vienen todavía cosas peores, ¿no? Ya, pero cuando dice, y esto es principio de dolores, lo que quiere decir es, esto es el preámbulo para la reivindicación del pueblo. ¿Ya? No sé si me hice explicar. O sea, más allá de decir,
y esto no es nada para lo que se viene. ¿Ya? Eso es lo que normalmente dice, esto es principio de dolores, como que después, y después se pone peor, ¿no? En lugar de decir esto, cuando dice, y esto es principio de dolores, entiéndase que está citando a Isaías, que dice, esto es principio de dolores, porque así nosotros hemos venido sufriendo angustias, pero después que ya pasan los dolores, nace el pueblo. Y nace un pueblo, y ya fíjense que en Isaías 26 habla de la resurrección, y vengan pueblo mío y todo lo demás, si nos damos cuenta. Entonces, fíjense que también está ahí muy, muy presente la idea del día del Señor y todo lo demás. Entonces, fíjense, lo que está diciendo es uno de los señales, por un lado, dice, uno de las señales, de los indicadores, de las cosas que hay que percatarse para que se dé esto de la venida del Señor, de la presencia del Señor, como traducían ahí en esa Biblia, ¿no es cierto? Es que haya muchas decisiones, muchas divisiones entre el mismo pueblo, que se levante el uno contra el otro, que estén en constante conflicto. ¿Ya? Y cuando esté pasando eso, no se preocupen, que eso es un indicador de que el pueblo está preñado, por así decirlo, o el plan de Dios está embarazado, está preñado, y que eso significa que muy pronto va a dar a luz. Y el resultado es el pueblo santo, el pueblo resucitado, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se puede ir entendiendo estos versículos de otra manera que no siempre se ve. ¿Sí? Y creo que nos podemos quedar hasta ahí, hasta el 8, por todo esto, ¿sí? Entonces, de manera general y como para que nos quede más centrada la idea, el capítulo 24 de Mateo no es sino una antología de profecías, ¿ya? Que van conectadas en función de esta pregunta: ¿cuáles serán las señales de tu venida? De cuando tú ya vengas. O sea, ¿qué tiene que pasar para que tú ya vengas? Entonces él dice, bueno, primero, tienen que estar muy seguros de que yo soy el Señor. Segundo, va a haber algunas personas, va a haber aún entre el pueblo muchas disputas, muchas de ahí controversias internas. ¿Ya? Va a haber muchas cosas de ahí internas, cosas de ahí que parezca que les hace mal. Pero no se preocupen, que eso precisamente es un anuncio de que muy pronto se va a dar a luz. ¿Ya? Y para decir todo esto, pues se apoya en las profecías, por ejemplo, de Isaías 19 y de Isaías 26. ¿Ya? Eso como para resumir. Y ya la siguiente semana veremos este tema de la tribulación, de que se matará y todo lo demás. Y de lo que normalmente se suele decir esto de la tribulación, de la gran tribulación y no sé qué, que básicamente tiene que ver con que se puede enfocar, digamos, de alguna otra manera en función de esto, de todo lo que les hemos dicho, de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Así que espero que ya esta última parte no se haya cortado y que, bueno, en todo caso, la primera parte, a pesar de que se hayan recortado, haya estado lo suficientemente clara, y si no, pues igual, si os permite, la siguiente semana la podemos ampliar o mejorar un poquito más el tema de la conexión y se pueda ya estar de manera más fluida. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí, ¿sí? No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda por ahí. Perdón, hermano Josué, yo solamente quería saber los versículos que leyó el pastor Manuelito, los últimos que leyó, se me pasó por alto anotar. Claro que sí. Sí, Isaías, a ver, les digo de todos, ¿ya? Por si acaso de pronto no se anotaron. 24:2, o sea, de Mateo 24:2, está citando a Jeremías capítulo 9, versículo 10 en adelante, y Miqueas 3, capítulo 3, versículo 12 en adelante, sí. ¿ya? Ahora, el 24:7 está citando a Isaías 19:2 en adelante, o sea, el capítulo 19 básicamente. Y Ah, Mateo 24:8 está citando a Isaías 26, del 16 en adelante. Pero si se quiere leer todo el 26, es más provechoso también. ya, muchas gracias. Ok, Muchas- con ¿Puedo gusto, hacer Manuel. la pregunta o Claro que puedo sí, por favor. Claro que sí. que me ayude algo? Muy bien. Entendido todo lo que usted ha dicho, ¿no? Las señales. Aquí nos habla el capítulo 24 por las señales antes del fin, ¿no? Las predicciones que pueden ser. Bueno, tiene varios nombres que le podemos dar. Bien, usted dijo que eran cosas naturales, el-
y que esto siempre se ha vivido, todas las generaciones han pasado por esto, por guerras, que las guerras que ahorita está, por ejemplo, Rusia con Ucrania, no es de ahora nomás, ya desde tiempos atrás, siglos atrás, de lo que yo recuerdo, tengo conocimiento siempre Irán, Irak estaba en guerras, solo pasaban en guerras, y así sucesivamente. Claro que después de la Segunda Guerra, la Primera Guerra, pues vinieron las consecuencias, pues que eran las pestes y la hambruna, ¿no? Bien, no sé si será una pregunta o una pregunta suelta que la dejo. Lo que estamos ahorita viviendo en cuanto a la delincuencia, ¿dónde lo podríamos ubicar? ¿Como una señal o una consecuencia de algo que pasó? Eh, muy buena pregunta, pero creería que no se encasilla o no se encuadra mucho en lo que estamos hablando acá, porque como les decía, no se trata mayormente de cuestiones sociales globales, ¿sí? No se trata de guerras entre países, como les decía, sino más bien de cuestiones o de controversias internas entre personas que afirman ser parte del pueblo, ¿ya? A eso más que nada. Entonces, en ese sentido, las cuestiones de delincuencia, que claro que son graves y todo lo demás, pero no entran o no tienen mucho sentido con lo que acabamos de decir. Pero ¿Sí? hermano Josué, dice aquí que habrá disputa entre los hermanos, entre el papá con el hijo, entre la nuera con la suegra. Bueno, ¿no entraría ahí también eso como social, que se Sí, pero matarán unos a otros? No lo puedo ubicar, por eso lo dejo suelto. No lo claro, puedo ubicar. claro que sí, pero es lo mismo, es exactamente la misma idea, es exactamente la misma idea. Lo que pasa es que no hay que entenderlo de manera literal, como dice ahí, ¿ya? No hay que entenderlo de manera literal. Porque, ¿qué miembros está diciendo? Padres contra hijos, que son los de una misma familia. Lo que está diciendo es, una misma familia se va a acabar entre ellos. Sí, ¿Qué es lo que va a qué es lo que está diciendo acá? Nación contra nación, reino contra reino. ¿Qué es lo que acabamos de leer en Isaías? Egipcios contra egipcios. ¿Ya? Y es lo que estamos de alguna manera viendo. O sea, la iglesia cristiana contra la misma iglesia cristiana, o por así decirlo. ¿Ya? A eso se refiere más que a lo literal ahí de que el papá no sé, le mata al hijo, cosas por el estilo. Exacto, más allá de la violencia. Que sí es cierto, ahora nos ha tocado ver mucho más de eso, ¿no? Pero, digamos, aún estos actos un poco, bastante reprochables, por así decirlo, no son nuevos, no son nuevos tampoco, no son pero nuevos hermano tampoco. Josué, no lo podríamos ubicar en el sentido de que sí puede ser una señal de los últimos tiempos, no lo podríamos ubicar ahí, porque mire, esta gente es producto de Satanás, podríamos decir que son hijos de Satanás, y este es un ejemplo verídico de que Satanás está gobernando actualmente, se puede decir. ¿Será? Ayúdenme Yo, ahí. yo le entiendo la idea, pero lo que quiero decir es que cuando pensamos en los últimos tiempos, no tenemos que pensar, como decir, los años, los 5, 4 años antes de que venga el Señor, ¿no? Sino que los últimos tiempos, o como lo que dice aquí, la venida del Señor y demás, se refiere a un tiempo más bien más amplio, ¿sí? Que básicamente abarca desde la primera venida del Señor hasta la segunda. Por eso es que, por ejemplo, el apóstol Pablo decía, ¿no? A nosotros, a quienes han alcanzado la posteridad de los días, o los postreros días, que eso es lo que se entiende por últimos días. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo decía, a mí me ha alcanzado la posteridad de los días y han pasado desde ese entonces 2000 años? ¿No es cierto? Entonces, lo que está diciendo ahí no es que ya son los últimos, así como que si el Señor viene ya en unos 2, 3 años, así está cerquita. No, sino que la posteridad de los días y lo que estamos viendo aquí es precisamente el tiempo que abarca hasta que el Señor venga. ¿Sí? Entonces no está visto como que los 2 o 3 o 10 o 20 últimos años, o meses o semanas o días, no, sino que Sí, es todo el tiempo que tiene que pasar hasta que el Señor venga. Así que, por ejemplo, Pablo vivió en los últimos días, claro. ¿Nosotros estamos viendo los últimos días? Sí. Y por eso es que con esta información, pues vemos que esto ha pasado, todo lo que dice ahí, ha pasado durante todo el tiempo.
Sí, pasó en el Imperio Romano, pasó con los incas, pasó con los aztecas, pasó con todo. Es una cuestión bastante general, digamos. Generación, ¿no? Exacto. Exacto, porque es una cuestión humana, lo que usted mismo dice. ¿Por qué pasa esto? En términos generales, y un poco saliéndonos de lo que dice el texto, pasa porque el ser humano no tiene a Dios, o sea, Dios no está en esa persona. Y eso Claro. pasó desde el Génesis, por eso es que Caín mató a Abel, ¿ya? Así de sencillo. Y ahí vemos el primer homicidio y todo lo demás, y que pasó entre hermanos, entre gente entre personas de una misma familia, ¿ya? Esa es como la razón general, si estamos de acuerdo. Pero en esta profecía, en este texto, no entra mucho eso porque está hablando en el contexto de cuándo vienes o en qué condiciones tienes que venir, Señor, o cómo va a ser el asunto, cómo va a estar la circunstancia del pueblo, si se quiere, para que tú vengas o cuando tú vengas. Y el Señor les dice, cuando yo venga va a haber caos, básicamente, que fue Sí. precisamente, si nos acordamos, fue precisamente las condiciones en las que vino la primera vez. Porque cuando vino el Señor Jesús por primera vez acá, cuando nació y demás, no es que el pueblo era uniforme, todos estaban bien, estaban bonitos, no, eran dominados por los romanos. Había un montón de formas de entender la Biblia. El templo era una cuestión ahí muy Ah, reprochable, ¿ya? Entonces, fíjense, se daban las condiciones para que el Señor venga. ¿Sí me explico? A sí. arreglar todo eso. Entonces, lo mismo, ¿qué condiciones o cómo debe estar la situación de la iglesia, de su pueblo, cuando Él venga por segunda vez, como nosotros solemos decir, pues bastante similar a como cuando Él vino, a como estuvieron cuando Él vino por primera vez? Lo que aquí nos dice, van a estar peleados entre ellos, van a estar uno contra el otro ahí peleados, con un montón de desastres ahí, con pestes, con hambrunas, con un montón de cosas, ¿cierto? Va a haber sismas y demás, y va a haber guerras y todo lo demás entre ellos, o sea, de manera interna. Y eso va a ser el principio, o sea, eso además es la condición que da pie a que el Señor venga, por así decirlo, que propicia, o es el entorno propicio para que el Señor venga, es algo muy Bien. paradójico, digamos. Uno esperaría, y esto es lo que choca, digamos, lo que es contraintuitivo, porque nosotros pensamos que cuando venga el Señor tiene que estar todo listito, Todo ¿cierto? en paz, Todo todo. en paz, todo hermoso, entonces viene el Señor y ya. Y no, lo que dice el Señor es todo lo contrario. Cuando yo venga es cuando más caos va a haber. Porque, si ustedes se acuerdan, también esto tiene que ver incluso con la idea del Génesis. El Señor Jesús, el Señor Jesús, Dios mismo, en el Génesis comienza a poner orden en la creación, como normalmente se dice, cuando más caos había, ¿ya? Cuando más caos había en este universo es que el Señor comienza a poner orden. Lo mismo, cuando más caos había en su pueblo en la época, vino Él, nació y todo lo demás. Y lo mismo, cuando más caos haya, cuando más tumulto y una mezcla y todo lo demás haya, en la iglesia especialmente, en los que se supone que deberían ser su iglesia, ahí es cuando el Señor viene, precisamente a poner y a demostrar que Él viene a poner en orden las cosas. ¿Ya? Dice la palabra también, Sí, Josué, muchísimas que gracias. cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en esta tierra. Ajá. Ay, muchísimas gracias. Para mí es saludable muchísimo poder despejar todas las dudas, porque si bien es cierto, yo he estado leyendo la Biblia, pero es importante ir analizándola. Mire qué maravilloso analizar versículo tras versículo, ¿no? En cambio, uno coge la Biblia y la lee todo de corrido y no se la entiende como la estoy entendiendo así. Muchísimas gracias, hermano Jesús. Con Muchas gusto, hermana Digna. Sí, y eso le comentaba a Jesse, antes de darle la palabra a papi, eso le comentaba a Jesse antes de comenzar. Le decía que yo también en mi mente pensaba que de pronto esto iba a ser un poco más fluido, pero después ya me di cuenta de que no es tan sencillo, de que no es tan sencillo y que conviene que nos tomemos un tiempito más para analizarlo Sí, más eso sí detalladamente está porque hay bien. muchas cosas que poder ver. gracias. De pronto papá y después Dianita. Ok, muchas No, gracias. solamente eso quería decir, no. Todas estas cosas se enmarcan dentro de no una venida inmediata, sino más bien dentro de un proceso de la venida del Señor. Y aquí mismo Eres un dice hipopótamo.
en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es eso lo que estamos viendo también, un enfriamiento de ese calor cristiano que hay. Hay una división permanente y diaria del pueblo de Dios. Cada uno cree tener la verdad. Y es algo como incontenible ahora ver la multiplicación de iglesias, ver la multiplicación, inclusive recién estaba hablando con unas personas respecto de personas que están incursionando en raíces hebreas y que hay un montón de gente que, claro, desde su perspectiva quiere incursionar y todo, pero muchos incurren más bien en confusiones grandes. Entonces ya hay aquí en nuestro país bastante gente que ha oído quizá o simplemente tiene ciertas nociones y sin embargo ya se cree diferente de los demás, ¿no? Entonces, estamos, digamos, encaminándonos a una especie de Babilonia religiosa porque hay tanta confusión de unos con otros y cada uno cree que está en la verdad y lo peor es que hay gente que, digamos, bíblicamente está bastante mal, pero sin embargo dice estoy en la verdad y así es. O sea, no hay un deseo de decir, a ver, si me hace ver que estoy equivocado, pues yo voy a rectificar, sino que con lo que cree o con lo que cree creer, con eso se sostiene. Y hay un espíritu de resistencia a cambiar la forma de pensar y de actuar. Entonces vivimos una época bastante complicada en el aspecto cristiano mismo. Y como dice acá, por haberse multiplicado, la maldad del amor de muchos se enfriará, muchos, y eso es lo que estamos viendo precisamente, el crecimiento de la maldad, el crecimiento de la mengua permanente de la paz y todo eso, ¿no? Pero para nosotros, como dice la palabra también, cuando todas estas cosas ocurran, lejos de marchitarnos, dice la palabra, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, claro que seguramente ya después que se lea este capítulo 24 en adelante y todo eso, se concluirá indicando que, bueno, ¿cuál es nuestra posición frente a esta situación que vivimos? Una situación bastante compleja, pero ahí nos dice, cuando todas estas cosas ocurran, y duele más cuando es dentro del pueblo, entonces dice, y cuando todas estas cosas ocurran, erguíos y levantad vuestras cabezas. Es la posición que debemos adoptar nosotros viendo toda esta situación, este conflicto político que hay ahora, en donde no se respeta la ley, no se respeta nada, las mismas autoridades, como mienten, como falsean, que uno ya prácticamente dice bueno, ¿a quién creo? Y uno puede terminar o desembocar en una incredulidad, que uno decía, no hay en quién creer, no creo ni en mí mismo, dicen algunos. Entonces, la actitud del cristiano es no llegar a ese punto, sino más bien guardar esa confianza, esa fidelidad en Dios y saber que con Él nunca estaremos perdidos. Saber que Él es la guía. Con Él no estaremos perdidos ni andaremos tampoco divagando, sino que Él es nuestra guía y nuestra seguridad, nuestra garantía de salvación y de vida que nosotros vivimos. Así es, así es. Sí. Amén. En las siguientes semanas, pues igual ya iremos viendo todo el tema de por haberse multiplicado la maldad, pero sí, es cierto, y mayormente el énfasis, digamos, o el éxito de poder comprender o apreciar mejor este capítulo es no lanzarse a ver en el mundo, sino ver dentro de la iglesia, siempre es con perspectiva hacia adentro, digamos, no hacia afuera, el mundo, las naciones, sino hacia adentro. Si cambiamos de esa perspectiva y así lo leemos del capítulo, nos vamos a dar cuenta que se comprende, creo que de mejor manera.
¿sí? Creo que Dianita Gómez estaba también. Eso justamente, Josuecito, en Shalom con todos. Es decir, que en Mateo 24, independientemente de las condiciones del mundo, nosotros tenemos que mirar hacia las condiciones del pueblo. ¿No es cierto? Independientemente, ya sabemos que el mundo va a ir de mal en peor, sí, pero no está haciendo referencia a esas condiciones en el mundo, sino más bien a todo el proceso de refinamiento que el pueblo, su iglesia, necesariamente tenemos que pasar para poder ser nación santa, un pueblo preparado para la venida de nuestro Señor y, no creer que son situaciones políticas o sociales, ¿no? O sea, eso me parece súper importante. ¿Sí? Y necesitamos mantenernos en la fidelidad, estar firmes en la palabra del Señor y esperanzados en Él, ¿no? Quien es el camino, la verdad y la vida. Eso nomás necesito. Así, sí. Muchas gracias, Dianita, y papá también, y hermana Dina. Así mismo es. Y bueno, como para finalizar, nada más recalcar eso, ¿no? Si podemos para la siguiente leer de nuevo el capítulo 24 de Mateo, podamos hacerlo, como les digo, primero sin toda la información que tengamos antes de todo lo que hayamos leído esto, porque si no se cae en el leer algo en función de lo que uno ya sabe y pues entiende lo mismo. Entonces, primero sería bueno que hagamos el ejercicio de como de intentar olvidarnos de eso por un momento y leer como que si fuera la primera vez. Y por otro lado, la perspectiva que conviene leerlo es no con perspectiva de qué va a pasar en el mundo, ¿no? En las naciones, en los gobiernos incluso, ¿no? Sino qué va a pasar con el pueblo. O sea, qué se puede entender a partir de Mateo 24 con relación al pueblo, a la iglesia, etcétera, a los que se denominan o se identifican como pueblo de Dios. ¿Sí? Básicamente eso. Y bien, creo que así podemos ir terminando por hoy y Dios permita que ya la siguiente pueda estar mejor la conexión para no tener inconvenientes. ¿Sí? Así que dicho eso, creo que podemos ir terminando.